La distribución normal es una distribución que parte de una variable aleatoria continua. Como la función exponencial también tiene su propia distribución, que en este caso es de la más conocida, la distribución más aplicable y más conocida. Surge de manera natural en muchos procesos naturales, muchas variables nos llevan a ella. En este caso vamos a ver las propiedades y unos ejemplos que nos van a ayudar a comprender cómo aplicarla. De manera general, la campana de Gauss, que es la característica que representa la distribución normal, tiene esta forma simétrica, que es una de las características. Las curvas que tienen, que hay puntos de inflexión, y la máxima altura, todos son propiedades de la distribución normal. Vamos a pensar en la distribución normal como una variable que está sobre el eje X acá. Aquí vemos el eje X, es este. Y la región que está bajo la curva, que es la campana, es la probabilidad de que ocurra, en este caso vamos a medirlo por intervalos, una región de la misma curva, es decir, la probabilidad de que ocurra una región de esa curva. Vemos que aquí visualmente la curva llega hasta acá, pero realmente en la parte teórica sabemos de que se extiende hasta menos infinito y hasta más infinito, es decir, que no deja de decrecer y no deja de crecer. En la parte central está la media de la variable. Si aplicamos una desviación típica a la izquierda y a la derecha, ahí en ese valor o en esos valores es donde ocurre el punto de inflexión, es decir, que cambia la concavidad de la curva. Aquí podemos observar que la concavidad es hacia arriba, está abierta hacia arriba. Desde aquí hasta aquí la curva es cóncava hacia abajo, y desde aquí hacia infinito es nuevamente cóncava hacia arriba, cambia su concavidad. La manera breve de resumir una función de distribución normal es a través de esta escritura: normal de la variable x con media mu y desviación típica sigma. La función de densidad es esta que está aquí, 1 sobre una sigma, es decir, la desviación típica por la raíz cuadrada de 2pi por el neperiano elevado al cociente de la diferencia de x con la media al cuadrado dividido entre 2 veces la varianza. Sigma cuadrado es la varianza. Ahí tenemos mu es la media aritmética, sigma la desviación típica, pi es el número que ya todos conocemos, E es el neperiano con esos valores, y a partir de ahí tenemos que la distribución, por una ley que es la regla de Chebyshev, suceden estas características. Una es de que a una desviación típica de la media, es decir, que si le resto una desviación típica y le sumo una desviación típica, en ese rango se forma una región que representa el 68% de probabilidades, es decir, que el 68% de los datos o de la información están contenidas en esa región. A dos desviaciones típicas, es decir, que si a la media le sumo dos desviaciones, 1, 2, a la media le estoy sumando dos desviaciones típicas y le resto
dos desviaciones típicas, una, dos, aquí le estoy restando desviaciones típicas. Entonces a partir de este punto hasta este punto se forman otra región que es alrededor del 95% de la información o 95% de probabilidades de que ocurra lo que está ahí entre estos dos valores. Y al final está el de tres desviaciones típicas, que sumarle y restarle de tres desviaciones típicas se forma este intervalo que va desde aquí hasta aquí, que es el 99% de la información o de los datos. El valor esperado de la distribución normal es mu, como en la exponencial también igual, pero la varianza en este caso es sigma cuadrado. Bueno, como características, si la leemos, dice que toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros, la media y la desviación típica o estándar. El punto más alto de la curva se encuentra sobre la media, como ya habíamos dicho acá, la cual coincide con la mediana y la moda. Es decir, que en este punto, aunque nosotros definimos la media, ahí mismo está la mediana y la moda. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor, negativo, positivo o cero. Es decir, la variable, como puede ser cualquier variable cuantitativa continua, puede tomar cualquier valor real. Y los valores reales pues son positivos, negativos y el cero inclusive. Otra característica es que es simétrica. Es decir que aquí el centro, del centro hacia la izquierda, es exactamente igual que el del centro hacia la derecha. Es como si doblásemos justamente por el centro, jaláramos la punta acá y la uniéramos con esta punta de acá y tendríamos una coincidencia perfecta. Eso es que hay simetría, y la misma simetría nos permite calcular probabilidades en diferentes contextos, y también parte de la simetría nos dice que la región que hay entre, por ejemplo, mu y mu más sigma, es decir, toda esta región que está aquí, es exactamente la misma que entre mu y mu menos sigma. De hecho, ahí vemos que tienen esos mismos porcentajes. Lo mismo ocurre con cualquier proporciones que queramos identificar, y la simetría nos permite podernos auxiliar de ella para poder hacer ciertos cálculos que vamos a ver cuando realicemos ejemplos. La quinta propiedad es que la desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Es decir, esto nos dice qué tan plana y ancha es. Desviaciones estándares grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad en los datos. Es decir, que a partir de la desviación típica, si le sacamos raíz cuadrada de esto, entre más pequeña sea, va a ser más angosta, va a estar más acercada a esta línea. Es decir, la curva podría estar más pegada de esta manera si la desviación típica es pequeña. Si la desviación típica es muy grande, entonces la curva podría alejarse más, los datos de la curva se puede alejar más de la media y podría ser incluso más ancha por acá. Eso dependiendo de cómo sea la desviación típica. Lo normal es verla de esta manera, pero siempre puede darse el caso que entre más exacto o los parámetros sean más representativos de los datos recolectados, también puede ser de que la variabilidad de los datos sea mínima, y eso hace que la curva sea más ajustada a la línea del centro. La sexta propiedad es, dice, las propiedades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva de una distribución normal es 1. Aunque sí pareciera raro, pero toda la
toda el área total de la curva es 1, porque como nos mide probabilidades y la probabilidad anda entre 0 y 1, lo máximo de probabilidad es 1, entonces la región bajo la curva es 1. Y lo demás es de la simetría. Es decir, toda esta región, si la sombreamos, todo lo que está sombreado entre la línea horizontal y la curva, toda esa región es 1. 0.5 a la derecha y 0.5 a la izquierda. Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados son los que ya habíamos visto en la imagen anterior: 68%, 95% y 99% aproximadamente, que corresponden a las desviaciones típicas. A una desviación típica, cuando decimos a una desviación típica, nos referimos a restarle y sumarle a una desviación típica. Entonces toda esa amplitud genera esa parte sombreada, y esa parte sombreada es el 68.27%. ¿Qué es esto que está aquí? Es 68.3% aproximadamente, pero podemos decir 68% aproximadamente. Si decimos dos desviaciones típicas, sería desde esta línea hasta esta línea de acá, y toda la región que quede entre esos dos sería el 95% alrededor, al interior. Y las otras tres desviaciones típicas, desde aquí hasta aquí, sería el 99%, es decir, estas. Vemos que a dos desviaciones tendríamos 95%, y a tres desviaciones, todo lo que está sombreado en celeste es el 99% aproximadamente. Muy bien, ¿por qué se estandariza la distribución normal? Porque la distribución normal se aplica para cada variable que a nosotros nos interese estudiar. Por ejemplo, la edad, el peso, la estatura, el nivel de colesterol, todas las variables cuantitativas, gasto, ingreso, consumo de combustible, de agua, etc. Cada una de esas entonces generaría una distribución normal, pero por la misma razón tendríamos que generar una distribución para cada una de ellas, y lo que nos llevaría a infinitas distribuciones normales. Sin embargo, para poder estandarizar, para utilizar una tan sola distribución para todos estos tipos de variables, es que se estandariza. Para estandarizarlo, como cada variable, por ejemplo, la media, la edad, el peso, la estatura, todas esas tienen su propia media. Por ejemplo, podemos decir que de una población de estudiantes la media es 23 años y la desviación típica es 10, por decir algo. Así como esa, todas las demás variables que nos puedan interesar también van a tener su propia media y su propia desviación típica, pero no necesariamente van a ser 0 y 1. Entonces, cuando se estandariza, lo que se hace es convertir la media en 0 y la desviación típica en 1. Cuando se hace eso, ya tenemos estandarizada la variable. ¿Y cómo se estandariza? Pues se estandariza utilizando esta fórmula. Si la variable original es x, la variable estandarizada es z. A x le tenemos que restar la media, y todo ese resultado lo debemos de dividir entre desviación típica. Esta sencilla operación es la que hace estandarizar a la variable. Ya no vamos a llamar x, sino que z. Y esta es lo que vamos a utilizar. En la estandarización nos permite utilizar ya no x en el eje de aquí, sino z, porque ya está estandarizado. Y el valor de aquí del centro va a ser 0. Y a partir de ahí, pues 1, 2, 3, hacia la izquierda y hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya con eso podemos encontrar probabilidades para la variable z, que después van a ser aplicables para la variable original. Si por ejemplo nos están pidiendo que calculemos la probabilidad de que la z
esté entre 0 y 1.96 y nos da esta región, es esta región que está aquí. Esta probabilidad es esta región de que está aquí, porque aquí está el centro que es 0. Y una cosa muy importante es ver esto, cómo se calcularía a partir de una tabla. La tabla que vamos a ver a continuación tiene esta característica que muestra la región a partir de 0 hacia un valor de z a la derecha. En este caso el ejemplo nos muestra desde 0 a 1.96, que su probabilidad es 0.4750, lo cual vamos a ver en la siguiente tabla. Pero en la tabla que vamos a ver vamos a encontrar este ejercicio, que el valor de z está entre 0 y 1.13. Esta tabla muestra regiones, como decíamos, de 0 a un valor de z. Si queremos la región entre 0 y 1.13, tenemos que buscar el 1.1 en la primera columna. Aquí está 1.1. Y el 3, que sería 0.03, lo tenemos que buscar en la primera fila, aquí, que es el encabezado de la tabla. Entonces sería este de acá. Una vez que hemos localizado esos valores, vamos a cruzar y el valor que encontremos en el cruce, esa es la probabilidad solicitada. Es decir, que la probabilidad entre que z esté entre 0 y 1.13 es 0.3708. Hay tablas de diferentes presentaciones. La anterior era una. También hay tablas que presentan lo que es el valor acumulado. Cuando decimos valor acumulado es desde el menos infinito hasta un valor de z. Ese valor de z puede estar donde sea, puede estar aquí, aquí en 0, después de 0, más avanzado, donde queramos. Pero la imagen ilustra que es la acumulada, independientemente de la posición. Si es un valor negativo va a estar aquí, si es positivo va a estar aquí, si es 0 pues va a estar acá. Pero independientemente, la acumulada es lo que muestra la siguiente tabla. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de z, la probabilidad de que z sea menor que 0.96, 0.96 está a la derecha de 0, es decir, a este lado, más o menos, antes de 1. Entonces vamos a buscarlo de la siguiente manera. Esta tabla presenta esa opción de la acumulada. Entonces vamos a buscar 0.9, siempre hasta el primer decimal lo buscamos en la primera columna, es decir, el entero del punto y el primer decimal están aquí. 0.9 es este. Luego buscamos el punto 0.6. Punto 0.6 es este. Al hacer el cruce encontramos que es .8315 la probabilidad.